Pase conmigo, si es tan amable, al capítulo 9 de Mateo en su Biblia. Mateo capítulo 9. Estamos de regreso a nuestro estudio de Mateo. He esperado con mucho gusto este regreso porque me encanta la narrativa del Evangelio. Nos detuvimos hace más de un mes atrás en el versículo 17 y comenzamos hoy en el versículo 18. Y los versículos 18 al 26 realmente son una unidad. Y para que usted entienda la historia y la tenga en mente, permítame leer los versículos 18 al 26 y vamos a pasar por lo menos un par de sesiones juntos estudiando este registro tremendo. Comenzando en el versículo 18, Mateo escribe: Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Me gustaría titular este pasaje de manera muy simple: El poder de Jesús sobre la muerte. De esto trata. La resurrección de los muertos y, camino a esto, la curación de una mujer con un problema de sangre. Y si usted lee los otros evangelios, sabe que la razón por el interludio de la curación es retrasar a Jesús hasta que la pequeña niña esté muerta y el funeral ya haya comenzado. Los otros escritores nos dicen que cuando se acerca a Jesús por primera vez, el hombre, el padre de la niña, le dijo a Jesús: mi hija está muriendo, y ya para cuando él llega, ya está muerta, y el funeral ya estaba en sesión. Entonces el Señor coloca este interludio hermoso de la mujer con un problema de sangre como parte del retraso para traer la resurrección. Entonces vemos el poder de Jesús sobre la muerte. Y creo que este es un mensaje esencial que trata de un tema crítico. Vivimos en un mundo que se está muriendo, en el que todos enfrentamos la inevitabilidad de la muerte. Somos humanos en deterioro en un mundo que se está deteriorando. Nuestro mundo se caracteriza por la tragedia, nuestro mundo se caracteriza por la tristeza, nuestro mundo se caracteriza por la tristeza profunda, nuestro mundo se caracteriza por la muerte y los que están muriendo. Desde la caída del hombre que se registra en Génesis capítulo 3, ha habido una maldición en la tierra, y esa maldición ha enviado a la tierra y a todos sus habitantes en una espiral descendiente de lágrimas y desastres y dolor y tristeza y muerte, y de hecho enfrentamos esas cosas de manera incesante. Apenas en este mes, en las últimas 4 o 5 semanas, sé de un querido amigo que murió de cáncer, y muchos otros amigos están siendo consumidos por el proceso mortal doloroso del cáncer. Sé de un joven quien en su auto mató a otro pequeño niño de 8 años de edad. Conozco o sé de un hombre cristiano que estaba manejando un camión en la autopista cuando otro hombre frente a él chocó contra él, y he visto varios ataúdes en el mes pasado. La cara fría de un padre y de la madre. He oído el lloro, la tristeza. Sé de una joven con 2 niños pequeños. Esa joven está muriendo de un tumor en el pulmón. He observado a un joven emerger de una cirugía para sentir el dolor conforme la anestesia iba desapareciendo. He caminado por los pasillos de varios hospitales. He oído los gemidos y gemidos de aquellos que están llenos de dolor y enfermedad. He visto a niños con leucemia. Hablé con un amigo pastor por teléfono quien me dijo: ¿orarías, si eres tan amable, John,
por mi hija de 16 años. Ella ya le han realizado 2 cirugías de corazón abierto y ahora está fallando su corazón y casi la perdimos. Este mes me acordé que hace un año atrás una querida esposa y madre de nuestra propia iglesia murió quemándose hasta morir. El domingo pasado conocí a un hombre que lentamente está perdiendo la vista y una mujer que lentamente está perdiendo el oído. Hablé con un niño de 9 años de edad el mes pasado que perdió a su madre debido al cáncer, y el domingo pasado oré por un hombre que tiene tanta enfermedad, una enfermedad tal con un tumor cerebral que está en un dolor constante. Y eso es solo parte de esto, pero así es la vida. Eso es lo que el pecado ha hecho a nuestro mundo. Esa es la maldición en acción. Es sorprendente que Jesús reaccionó de la manera en la que reaccionó cuando llegó a la tumba de Lázaro. Y la Biblia dice en el capítulo 11 de Juan, cuando Jesús la vio llorando, esto es a María, la hermana de Lázaro, y a los judíos también llorando, y vino a la escena del funeral. Esto es a lo que vino. Dice que él gimió en su espíritu y se vio turbado. Había un dolor profundo, había dolor. Y no fue tanto debido a lo que le había pasado a Lázaro, sino en la infinidad de su mente. Él podía estirar su pensamiento a lo largo de todas las épocas del tiempo para congregar todas las consecuencias del pecado y sentir el dolor y todo lo que esto ha traído al hombre. Y él, como alguien que tiene una compasión que va más allá de lo que podemos concebir, le dolió profundamente. Y dice que él lloró, y los judíos dijeron, he aquí cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este hombre, quien abrió los ojos de los ciegos, haber hecho que este hombre no hubiera muerto? Y Jesús, por lo tanto, volvió a gemir dentro de sí mismo. Y había un dolor profundo en Cristo, porque podía haber el poder y el dolor del pecado. Y Dios no lo quiere así. Este no era el plan. Todas las cosas en el mundo fueron creadas para el bien del hombre y la bendición del hombre, pero el hombre pecó. Y entonces los profetas del Antiguo Testamento dicen, el pecado correrá hasta seguir su curso y después Dios va a revertir la maldición y Dios lo va a invertir. Y llegamos al final de Apocalipsis, en el penúltimo capítulo, y leemos que aquí Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni lloro, ni tristeza, ni habrá más dolor, porque las cosas pasadas habrán terminado. Y Juan tiene esta visión increíble de que habrá un día en el que la maldición terminará. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede revertir la maldición? ¿Quién puede destruir la enfermedad y el dolor y las lágrimas de la muerte? Los profetas dijeron que vendría un Mesías, vendría un príncipe, un rey, y lo haría. Él tendría el poder para traer de regreso esa cualidad entera, esa totalidad de la vida. Y entonces cuando Jesús vino al mundo, Él demostró ese poder. Aunque el cumplimiento de esas profecías todavía es futuro, el que las cumpliría ha demostrado de manera suficiente su capacidad de hacerlo, de tal manera que cuando Jesús vino al mundo, como lo hemos visto, Él expulsó la enfermedad de Palestina, Él resucitó a los enfermos, perdonó pecado, todas esas cosas que serán una realidad del reino grande y glorioso venidero, Él las demostró en su primera venida. Los milagros de Jesús fueron la verificación de su poder de revertir la maldición, la verificación de su poder de establecer el reino, porque Él dijo en Juan capítulo 5, recordarán, que Él algún día va a resucitar de los muertos a todos los que estaban en las tumbas. Y si Él va a hacer eso, Él va a tener que demostrar que Él tiene el poder para hacer eso. Entonces, a través de milagro tras milagro, Él verificó su poder. Y si usted fuera a seguir simplemente el pensamiento de Mateo, si fuera a ver qué cosa tan importante, tan tremendamente importante es para Mateo indicar esto, lo vemos regresando, por ejemplo, no necesita llegar ahí, simplemente me puede escuchar, no tiene que ir a este pasaje, creo que va a entender el flujo. Regresando al capítulo 4, Mateo escribe que Jesús fue por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y predicando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo, y su fama se esparció por Siria y le trajeron a toda la gente enferma que era traída con diferentes enfermedades y tormentos, y aquellos que estaban poseídos con demonios, aquellos que tenían epilepsia, aquellos que tenían parálisis, los sanó.
Y usted sigue a Mateo y llega al capítulo 8. Y algunos de ustedes recordarán en el capítulo 8, versículo 16, que dice, cuando llegó la tarde, le trajeron a muchos que estaban poseídos con demonios y echó fuera los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue hablado por el profeta, lo dicho por el profeta Isaías. Ahora escuche, no los sanó por causa de ellos nada más, no solo por el bienestar de ellos y ya, sino para que pudiera demostrar su poder. Él nos sanó a todos porque todos tenían fe, en absoluto. Él nos sanó a todos ellos porque eran dignos. Él los sanó para mostrar que podía sanar toda enfermedad y que no había límite para su capacidad. Capítulo 9, versículo 35, Jesús iba por todas las ciudades y villas enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia entre el pueblo. Y en el capítulo 11, versículo 5, los ciegos reciben vista, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es predicado el evangelio, y así fue. Él demostró que Él era Dios, el Mesías, el Rey. Ahora, si usted ha estado con nosotros en nuestro estudio de Mateo, usted sabe que este es el enfoque de Mateo. Eso es lo que Mateo quiere que entendamos. Él es el Rey. Entonces, Mateo nos ha hablado de su linaje. Él tiene el linaje del Rey. Él nos ha hablado de su llegada. Él tuvo el nacimiento de un rey, un hijo nacido de una virgen. Él nos habló de su adoración. Otros reyes se postraron ante Él. Nos habló de su expectativa, de cómo lo esperaban. Nos habló de cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el nacimiento de Él. Nos habló del heraldo real, su precursor Juan el Bautista. Nos habló de su afirmación en la cual el Padre habló en su bautismo. Él nos habló de su ventaja cuando Él conquistó a Satanás en la tentación. Él nos habló de su actividad de sanar y predicar. Él nos habló de su autoridad en su sermón en los capítulos 5 al 7. Y ahora Él nos habla de su certificación, su poder milagroso. Y a lo largo del capítulo 8 y 9 hemos visto los milagros de Jesús y Mateo nos da 3 grupos de 3 milagros. En el capítulo 8 vemos el primer grupo de milagros que tratan con la enfermedad. Del capítulo 8, versículo 23 al capítulo 9, versículo 17, el segundo grupo trata con el desorden, tanto en el mundo físico como espiritual y moral. Y ahora el tercer grupo, y el que vamos a estar viendo en los siguientes días, tiene que ver con la muerte. La enfermedad, el desorden y la muerte. Este es el clímax. Jesús puede resucitar a los muertos. Ahora, en esta sección usted tiene 3 milagros. El primero, de hecho, tiene un milagro en un milagro, pero hay 3 milagros separados. El primero, resucitar a los muertos. El segundo, dar vista a los ciegos. El tercero, dar la capacidad de hablar a los mudos. Ahora, los últimos 2 pueden parecer menos maravillosos que la resurrección, y podría preguntar por qué Mateo incluiría la capacidad de dar vista y de poder hablar en una sección que habla de su poder sobre la muerte, y no estoy seguro que puedo ser dogmático en la respuesta a eso, fuera de que me parece que es una maravillosa ilustración del poder de resurrección de Jesús. En primer lugar, Él resucita a una persona entera de los muertos, y después Él muestra cómo es que Él puede resucitar al todo, al mostrarle cómo Él puede dar vida a las partes muertas. El que puede dar vista a ojos muertos y dar la capacidad de hablar a una lengua muerta, también puede resucitar a los muertos, porque eso es solo la suma de las partes. Entonces, Él tiene poder sobre aquello que está muerto. ¿Puede Jesús vencer la muerte? ¿Qué mensaje es ese? G.B. Hardy, el científico canadiense, dijo en una ocasión, cuando veo a la religión, dijo, tengo 2 preguntas. Pregunta número 1, ¿alguna persona jamás ha conquistado la muerte? Pregunta número 2, si lo hicieron, ¿pueden también darme a mí una manera para que yo también la conquiste? Él dijo, verifiqué la tumba de Buda y estaba ocupada. Verifiqué la tumba de Confucio y estaba ocupada. Y verifiqué la tumba de Mahoma y estaba ocupada. Y llegué a la tumba de Jesús y estaba, ¿qué? Vacía. Y dije, ahí hay uno que conquistó la muerte. E hice la segunda pregunta. ¿Proveyó un camino para que yo lo hiciera? Y abrí la Biblia y él dijo, porque yo vivo, ¿qué? Vosotros también viviréis. Esa es la pregunta. Jesús, ¿puedes conquistar la muerte? ¿Eres tú el que puede revertir la maldición? ¿Acaso tú, como dice Apocalipsis 1, tienes en tu mano las llaves de la muerte y el Hades? Si tú eres ese, muéstranos, demuéstralo. El mismo Jesús
que estuvo de pie ante la tumba de Lázaro y gimió, quien lloró con María, es el mismo Jesús que le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque estuviere muerto, vivirá. Y el que viviere y creyere en mí, nunca morirá. ¿Crees esto? Sí. Jesús tiene poder sobre la muerte. En ningún lugar lo ve usted de manera tan clara como Él resucita a esta niña muerta en esta situación. Ahora, vamos a hacer algunos comentarios elementales al llegar al texto. Tiene un milagro dentro de un milagro, pero el milagro dentro del milagro de resurrección, esto es, el que tiene que ver con el problema de sangre, realmente es parte del milagro de la resurrección, ya que provee el retraso que es necesario para que ocurra la muerte y entonces haga que la resurrección sea tan dramática como es posible. Entonces realmente tiene un milagro dentro de un milagro. Y si en cierta manera pudiera explicar esto, quisiera darle un sermón dentro de un sermón y quisiera que entienda el milagro y el poder de Cristo, pero al mismo tiempo quiero que vea, conforme avanzamos a lo largo de estas cosas maravillosas, estas dos cosas maravillosas que suceden aquí, quiero que vea no solo la historia de lo que sucedió, sino un sermón dentro de un sermón. Quiero que vea cómo Jesús trató con la gente, porque en ningún otro lugar es visto de una manera tan maravillosa como aquí. Toda su ternura, toda su sensibilidad, toda su gentileza, toda su apertura, todo lo que Él es en amabilidad amorosa está aquí. Y todo su poder está aquí. Y toda su dinámica está aquí. Y toda la maravilla de su majestad está aquí. Y usted aquí tiene un vistazo maravilloso de cómo Él trató con la gente y se vuelve un patrón para nosotros en cómo tratar con ellos también. Entonces, observe eso conforme avanzamos. Ahora, voy a usar el bosquejo basado en cómo Jesús trató con la gente para avanzar a lo largo de este relato tremendo. Conforme veo esto desde el principio, veo en primer lugar que al tratar con la gente, Jesús fue accesible. Él fue accesible. Versículo 18. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal. Ahora deténgase ahí. Mientras Él decía estas cosas, ¿qué cosas? A ellos. ¿A quiénes? Tenemos que hacer esas preguntas, ¿no es cierto? ¿A quién le está hablando acerca de qué? ¿Recuerda lo que estaba pasando aquí? Expulsaron a los demonios del maníaco de Gadara y los enviaron a un grupo de cerdos. Él había calmado el mar y el viento y puede estar seguro de que esas noticias se esparcieron rápidamente. De hecho, cuando llegamos de regreso a Capernaum, esa pequeña villa, en el punto que está más arriba al norte del mar de Galilea, en donde Pedro vivía, cuando él regresó a esa villa después de ese incidente increíble en Gadara, él se estaba quedando en la casa de Pedro y los discípulos de Juan el Bautista vinieron y le dijeron, ¿por qué no estás ayunando? ¿Y por qué todos sus discípulos y el Señor están comiendo así? ¿Por qué no están ayunando? ¿Por qué no cumplen los ayunos prescritos? Y con eso en mente, llegamos al versículo 18. Mientras Él les decía estas cosas, en respuesta a los escribas y fariseos y los discípulos de Juan el Bautista, vino un hombre principal. Si puedo estirar su mente por un momento, esto me habla de la accesibilidad de Jesús. La gente podía llegar a Él. Digo, Él estaba ahí. No estaba en un lugar inaccesible. No es un gurú religioso que tiene metros de altura con lirios a su alrededor. Él es accesible, él no vive en un monasterio, no hay jerarquía, no tiene que ir al tercer vicepresidente y tener que avanzar a lo largo de la fila. Él se movía entre la gente. Él era Dios en el mundo de los hombres y como puede ver es la esencia de la encarnación. Que Dios, Juan 1 dice, estableció, levantó su tienda con los hombres, su tabernáculo. Él estaba en las calles, Él estaba en las villas, Él caminó por los caminos polvosos, Él estaba en las sinagogas, Él estaba en los hogares, porque Él era lo único que tenía para quedarse. Él no tenía una casa, un hogar. Él se codeaba con la gente ahí en el templo. Él era accesible. Un día muchas personas llegaron en Mateo 19 y trajeron muchos niños. Y en cierta manera empujaron ahí a sus pequeños porque creían que Jesús los tocara. Y los discípulos dijeron, quiten estos niños de aquí. Aléjenlos de aquí. Jesús dijo, no. Dejen que los niños, los pequeños, se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Él congregó a los pequeños, Él era accesible a los adultos, a los niños. A donde quiera que iba, Él se movía en una multitud. En una ocasión, Él dijo, tengo compasión de la multitud, porque han estado conmigo 3 días. ¿Puede imaginarse? ¿Usted cree que le hicieron preguntas cuando se acercaron a Él? ¿Usted le haría preguntas?
¿Usted cree que le trajeron todos sus problemas? ¿Usted se los traería? Digo, si usted supiera que había uno que tenía todas las respuestas, él estaba aconsejando, él estaba sanando, él estaba enseñando, él estaba en medio de la gente, puede imaginarse, por 3 días enteros, y él dijo, tengo compasión de ellos. Imagínese las conversaciones, las necesidades interminables, las preguntas interminables. Inclusive, en ocasiones tuvo que retirarse al Monte de los Olivos para tener un tiempo solo para hablar con el Padre. Y hubieron ocasiones en las que él tuvo que decirle a alguien, no le digas a la gente de este milagro, debido a la presión que vendría como resultado de ello. Y ahí estaba el Maestro del mundo, el Creador del universo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y ahí está, caminando por los montes de Galilea, y los pequeños niños entran y salen y la gente lo detiene y habla, y ahí está en las villas y junto al mar y junto a la costa y en la arena y en un barco sobre el agua y en las calles llenas de Jerusalén, y siempre, siempre rodeado por gente. Él era accesible. ¿Sabe lo que eso me dice? Eso me dice que Dios es accesible. ¿No es eso bueno? Porque este es Dios desplegándose a sí mismo. Él fue accesible a las multitudes. Y en esta ocasión en particular, 2 personas están en la multitud. Una es un hombre principal, un líder, un gobernante. El otro, una dama enferma. Uno es alguien que es prominente. La otra es alguien que era una rechazada. Uno era rico, la otra pobre. ¿Puede imaginarse la variedad de gente que habría estado en una multitud como esa? Los fariseos estaban tratando de hacerlo tropezar y engañarlo, condenarlo, y la gente simplemente está tratando de analizarlo, y está toda la gente que está dolida, está sufriendo, y toda la gente que está enferma, toda la gente que tenía ansiedades, toda la gente que eran mendigos, que eran pobres, que eran expulsados, eran rechazados, que eran esclavos, todos los cautivos, toda la gente que estaba sufriendo, como también los que querían que sus necesidades fueran satisfechas. Y me emociona que Él es accesible a las multitudes, que puede acercarse a Él, pero permítame dar un segundo paso. Jesús no solo fue accesible, si en cierta manera pudiera cambiar la palabra un poco, Él también estaba disponible, y con eso no me preocupa tanto la multitud como el individuo. Él no solo fue accesible en el sentido de que podía acercarse a Él, Él estaba disponible en el sentido de que podía acercarse Él a usted. Esta es una realidad maravillosa, que Jesús fue sensible a los que estaban en la multitud, y Él se movía hacia esa persona con una disponibilidad real. No estoy pensando tanto en la multitud, como dije, estoy solo pensando en el individuo. Bueno, regresemos al versículo 18 y veamos lo que sucede. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él. Y dice aquí, vean esto es asombroso. ¿Por qué es tan asombroso? Este hombre era un gobernante, un líder. Marcos añade que era un líder, uno de los líderes de la sinagoga. Lucas dice que era Rosh HaKaneshet, lo cual significa que era el anciano principal de la sinagoga, y su nombre era Jairo. ¿Sabe quién era este hombre? Él era el representante número 1 de la institución religiosa en Capernaum. Él es el anciano primordial, no en el templo de Jerusalén, sino en la sinagoga en Capernaum. Ahora, las sinagogas eran lideradas por ancianos, eran los líderes espirituales. Ellos tenían la administración del lugar, ellos tenían que coordinar y asegurarse que todo se conducía de manera apropiada, toda la adoración pública. Eran hombres de gran influencia, y a partir de ese grupo habían muchos ancianos. Elegían a alguien para que fuera la cabeza que presidía, que supervisaba, que designaba al predicador y el que oraba, y era el que leía de la ley y era responsable de administrar la sinagoga entera. Y aquí está el número 1. Y esta es la epítome de la institución religiosa. Y si usted sabe algo en los evangelios, usted sabe que la institución religiosa estaba opuesta a Cristo. Pelearon contra Él a lo largo de su vida. Y este hombre es visto como la epítome de eso, y él pudo haber sido un fariseo, no sabemos, pero él tenía mucha presión a su alrededor para ser un religioso tradicional judío. Y él viene a Jesús. Ahora, ¿podría usted esperar que viniera y dijera, mire, Señor, yo soy el anciano principal de la sinagoga? Me gustaría hablar con usted. ¿Podríamos, si es tan amable, hablar en privado? Pero no se protegía en absoluto, no es lo que hizo. Es asombroso. Vea el versículo 18. Él vino
y se postró ante él. Ahora esa palabra en el griego, se postró o adorar, significa postrarse ante alguien y o besa sus pies, o besa el borde de su atuendo, o besa el piso enfrente de él. Ahora esta es una persona hereje, Jesús, y los fariseos están tras él. Y la institución religiosa está buscándolo. Y este hombre hace lo que harías en esa cultura únicamente hacia una deidad. Alguien que era divino, alguien que era santo de una manera no humana, o algún rey que había dicho que era rey, de hecho, y decía que de hecho era divino. No le hacías esto a los seres humanos, a menos de que en un sentido fueran sobrenaturales. Y creo que es maravilloso. A Mateo le encanta usar la palabra postrarse o adoración, lo usa 13 veces, porque encaja con un rey, ¿no es cierto? Este hombre adoró. Pero ¿qué es lo que hizo que este hombre hiciera eso? ¿Cómo es posible que alguien hiciera eso? Les voy a decir, es muy fácil, versículo 18, ¿saben lo que le dijo? Mi hija acaba de morir. Mi hija acaba de morir. Ahora, el relato de Mateo es breve. El de Lucas es más largo y el de Marcos es más largo. Y los otros escritores del Evangelio nos dicen que la primera vez que el hombre le habló a Jesús, le dijo, mi hija está muriendo. Y más adelante se le informa que estaba muerta, y él le dijo a Jesús que estaba muerta. Mateo simplemente lo condensa, dejando algunos asuntos preliminares, y después, en este punto, Mateo simplemente dice, está muerta, mi hija está muerta. Y los otros escritores nos dicen que la pequeña niña tenía 12 años de edad. Y 12 años y un día, en la cultura judía, significaba que eras una mujer. Para un hombre, tener 13 años y un día, y eso es lo que tienes el bar mitzvah. Siempre hemos sabido que las mujeres estaban adelante de nosotros, ¿no es cierto? 12 años y un día. Simplemente había llegado a la flor de ser mujer, acabado de florecer, 12 años de brillo, de resplandor del sol, se habían convertido en la sombra de la muerte. ¿Y sabe por qué vino? A él no le importaba la presión social, a él no le importaba el prestigio, a él no le importaba la institución religiosa. Su hija estaba muerta y no había recursos en su sistema para enfrentar eso. Y creo que Dios ya había estado obrando en su corazón, porque su fe es increíble. Él dice, ven, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. No hay una mancha de duda, ¿no es cierto? Él se tragó su orgullo. Él le dio la espalda a la presión social, él le dijo adiós a la institución religiosa y vino a Jesús y cayó postrado sobre su rostro y probablemente besó sus pies y dijo, mi hija está muerta. Ahora, permítame decirle dos cosas de este hombre. Número uno, él tenía una necesidad profunda y esa es la razón por la que la gente viene a Cristo. Si usted no tiene una necesidad, no va a venir. Recientemente, un hombre me dijo, no tengo necesidad de Cristo. Bueno, si no tiene usted necesidad de Cristo, no va a venir. Y debemos orar porque tenga necesidad de Él. Debemos orar porque usted esté en una necesidad profunda, que conozca el dolor, que conozca la desesperación, que conozca la pérdida de todos sus recursos que lo lleven a Cristo. Me es evidente que el hombre en su mente probablemente ya había creído en el poder de Cristo. Probablemente estaba asombrado por Cristo, pero quizás hasta este punto él había titubeado un poco, pero ahora, cuando su hija estaba muriendo y ahora estaba muerta, vino en desesperación. Su motivo no fue totalmente puro. Él no solo vino por la maravilla de Cristo, él no vino solo porque tenía un gran amor por Cristo, él vino porque estaba en dolor y estaba en dolor profundo y él conoció un dolor que nunca antes había experimentado en su vida. Estaba sufriendo como nada de lo que había sufrido antes en su vida y había alivio y esto era determinante. Su corazón estaba literalmente destrozado y es la gente que tiene necesidad que viene y esa es la razón por la que cuando el Evangelio es predicado con receptividad a los pobres y a los enfermos y a los débiles y a los cautivos y a los prisioneros, entonces Él vino. Y aunque su fe fue inadecuada, su motivo era un poco egoísta, Jesús estaba disponible. Hablé de su necesidad. Permítame hablar de su fe por un minuto. Esto es lo segundo que lo hizo venir. Realmente creía que Jesús tenía el poder de hacer eso, y esta es una fe maravillosa. ¿Sabe usted que cuando regresa al capítulo 8, por ejemplo, hubo un centurión que dijo que su siervo estaba en casa enfermo, paralítico o paralizado? ¿Se acuerda de eso? Y el siervo dijo, si hablas la palabra, mi siervo será sanado. Y Jesús dijo, no he visto una fe tan grande en ningún otro lugar en Israel. Este hombre tenía la fe suficientemente grande como para creer que Jesús podía sanar a su siervo con una palabra. Y si esa es la fe más grande que él había visto en Israel, ¿qué tipo de fe es creer que Jesús podía colocar su mano en una persona muerta y resucitarlo de los muertos cuando nunca antes había sido hecho? Esto sobrepasa eso. El hombre tiene una fe maravillosa.
es aún mayor que la fe de Marta. Marta le dijo a Jesús, oh, si tan solo hubieras estado aquí cuando estaba enfermo, podrías haber hecho algo, y ahora está muerto, es demasiado tarde. Ella ni siquiera creía en el poder de la resurrección, y creo que este hombre tenía la fe de ser redimido. Y creo que antes de que terminara el día, él entró al reino de Dios, y el Señor inclusive mete ahí otro pequeño milagro que realmente es maravilloso. Jesús está en esta multitud enorme y otro milagro sucede, y Jesús ni siquiera está involucrado en el milagro, es involuntario. Él dice, sentí que poder salió de mí, y cuando él voltea y dice, ¿quién es? ¿Quién es? Dios hizo eso para retrasar todo esto, retrasar su llegada a la casa para asegurarse de que la niña estuviera muerta. ¿Qué hizo Jesús en respuesta a su necesidad y a su fe? Versículo 19, me encanta esto. El griego dice, Jesús arriba y lo siguió. Arriba y lo siguió. Él no dijo, bueno, tú sabes, tengo esta junta muy importante aquí con esta multitud y ciertamente no sé cómo me voy a poder salir. Digo, hay mucha gente enferma. Él arriba y siguió. A veces el Señor quiere que satisfagamos la necesidad individual. Felipe tuvo estas grandes reuniones y habían multitudes de gente que venían. Ustedes saben, gran avivamiento, gente salvándose, y Felipe estaba predicando por todos lados. Ahora no sé si el Señor simplemente lo escogió contra su voluntad o no, pero la Biblia dice en Hechos, el Señor tomó a Felipe y lo dejó en Gaza. Lo aventó en Gaza y dijo, tengo una persona que quiero que conozcas, y aquí viene un eunuco en su carro y lo lleva a Cristo. Y después, cuando todo se acabó, el Señor lo volvió a tomar y lo llevó volando vía el Espíritu Santo de regreso a donde estaba antes de que viniera. Hay ocasiones en las que hay una necesidad tremenda en la vida de un individuo. Jesús siempre es sensible a eso. ¿Qué es lo que dice en Juan 6:37? El que a mí viene, no le ¿qué? Echaré fuera. Él es alguien accesible a la multitud. Él está disponible al individuo. ¿Puedo enfatizar algo? Un punto más en esta mañana y decir que Jesús también se podía tocar, no solo accesible y disponible, sino ahora nos estamos acercando. Observa el versículo 20. Jesús ahora fue con Jairo. Y entonces también fueron los discípulos, versículo 19. Y Marcos y Lucas nos dicen que también fueron las multitudes. Entonces esta masa de humanidad ahora comienza a moverse hacia la casa de Jairo. Y hay mucha gente está ahí apretándose en torno a él, y las preguntas están saliendo, y todo lo que siempre sucedía. Y he aquí una vez más, es algo asombroso, impresionante. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás, y no van a creer esto, tocó el borde de su manto. Dice, ¿usted es eso malo? Bueno, las mujeres, en esencia, no andaban por todos lados tocando a los hombres. Y la palabra tocar no quiere decir simplemente tocar, quiere decir agarrar. Es la misma palabra usada en Juan 20, se acordarán cuando María quería alcanzar. Y dice que ella tocó a Jesús, y él dijo, no me toques, todavía no he ascendido a mi Padre. Lo que estaba haciendo era aferrarse a él, y él dijo, no puedes aferrarte a mí, tengo que regresar al cielo y enviar al Espíritu Santo, no me puedes mantener aquí. Y esta mujer se aferró a él. Dice usted, bueno, ¿está mal eso? Bueno, tenía un problema, como puede ver. Ella tenía un problema de sangre. Ella había estado enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Una niña de 12 años, una mujer con un problema de sangre por 12 años. Jairo tenía una pequeña niña. Le dio 12 años de rayos de sol. Y esta mujer había conocido 12 años de sombra, 12 años de risa, 12 años de lágrimas, una interrupción que se convierte en una oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que significa estar enferma con flujo de sangre? Bueno, en esencia, por 12 años, esta mujer no podía dejar de tener una hemorragia, probablemente quizás debido a un tumor fibroso en el vientre, algo que sería tratado fácilmente el día de hoy mediante una cirugía, pero ella estaba perpetuamente inmunda, incapaz de lidiar con esto. Lucas dice que ella no podía ser curada, incurable. Marcos dice que ella pasó todo su dinero en doctores y era peor. Lucas no dijo eso porque era doctor, pero desde el punto de vista judío, usted no podía imaginarse en algo peor que ser una mujer con un problema de sangre. Era humillante, más allá de cualquier otra cosa, quizás, excepto por la lepra. Por ejemplo, era muy común en Palestina, este asunto de problema de sangre existía, y el Talmud, la codificación judía de la ley, dio 11 curas diferentes para esto, para que pudiera tratar. Algunas de ellas eran como tónicos y cosas herbales y astringentes,
y no sé si eran eficaces o no, pero tenía usted que atravesar por todo esto, y muchas de ellas eran supersticiosas. Por ejemplo, le voy a dar solo un par de ilustraciones de las muchas. Una era que tenía que llevar las cenizas de un huevo de avestruz en una bolsa de lino en el verano y transferirlas a una bolsa de algodón en el invierno. Otra, la cual es peor, es que tenía que andar cargando en su persona, tenía que cargar cebada, que se había encontrado en el excremento de una asna blanca. Ahora, eso realmente es extraño. Ahora, estas eran cosas algo supersticiosas que eran hechas para tratar de enfrentar este tipo de problema. Pero el horror de la enfermedad se debía a que se decía en Levítico 15:25, escuche esto, esta es la ley de Dios dada a Israel: si una mujer tiene sangre, tiene hemorragia, tiene flujo de sangre muchos días fuera del tiempo de su separación o van más allá del tiempo de su separación, todos los días de su flujo, de su inmundicia serán como los días de su separación, será inmunda. Toda cama en donde ella se acueste todos los días de su flujo serán para ella como una cama de separación. Todo aquello sobre lo cual ella se siente será inmundo, como la inmundicia de su separación. Y todo aquel que toque estas cosas será inmundo, y tendrá que lavar su ropa y lavarse en agua, y será inmundo hasta la tarde. Entonces, lo que Levítico dijo, esta es una mujer inmunda con un flujo de sangre. Toda cama que ella toque es inmunda. Todo aquello en lo que ella se siente es inmundo. Todo lo que ella vista, todo lo que se ponga es inmundo. Y toda persona que la toque es inmundo. Por lo tanto, ella fue excomunicada de la sinagoga. Ella era excomunicada de la sinagoga. Se divorciaba de ella su marido. Ella era excluida de toda relación humana. Durante 12 años esta querida mujer vivió en aislamiento total, por no decir nada de las cosas médicas complicadas por este problema. Siempre fue incapaz de ir al templo, incapaz de ir a la sinagoga. Ya no podía estar con su marido, su familia, una mujer triste, y ella tocó a Jesús. ¿Por qué? Las mismas dos razones. Ella tenía una necesidad profunda y ella creyó. Ella tuvo una necesidad profunda. Digo, ella perdió todo sentido de propiedad. Había una desesperación ahí. La gente dice, mira, me gustaría venir a Cristo, pero ciertamente no voy a ir ahí, voy a ir a ese cuarto, a ese lugar. Está bien. Tú no estás lo suficientemente desesperado. Cuando llegas al punto de desesperación, si la puerta no está abierta, la vas a derribar. Hay cierta desesperación. Esta mujer estaba ahí y dice que ella tocó el borde de su manto. Ahora, en el Antiguo Testamento, en Números 15, 37 al 41 y Deuteronomio 22, 12, se le dijo a los judíos que tenían que marcar sus atuendos con un sisot, y es la palabra hebreo. En esencia es traducido en el Antiguo Testamento borde. Krosbedon es la palabra griega, y realmente significa un borlo. Lo que hacían era tejer un hilo azul en su manto. Ellos tejían 4 borlas en su manto y tenían 4 borlas de una especie de color azul, un color azul brillante en su manto, y esas borlas eran tejidas con cierta configuración, con cierto tipo de hilo, 7 veces alrededor y 8 veces, y había un significado de los diferentes números. Pero la suma total, sin entrar a detalle, era que los hilos eran colocados, se unían para representar la palabra de Dios. Fidelidad, lealtad a la palabra de Dios, santidad al Señor. De tal manera que cada vez que un judío iba a algún lugar, el mundo sabía que él pertenecía a Dios. Y cada vez que él se quitaba la ropa o se ponía la ropa, él veía esas cosas y era un recordatorio para él. Tenemos algo de eso el día de hoy. Algunas personas tienen una pequeña cruz quizás, la llevan como una señal, o quizás un pez, un pescado, y cada vez que usted se quita eso o se lo pone o lo ve, quizás usted se acuerda a quién le pertenece. Y así era para ellos. Claro que esta era la señal para ellos de ser santos al Señor. Y en Mateo 23:5 dice que los fariseos hacían que los suyos fueran muy grandes. Entonces, entre más grande era tu borla, más santo eres, ellos pensaban. Y podría interesarles saber que en ciertas épocas en Europa, cuando los judíos han sido perseguidos, todavía las han usado, pero las usaban en su ropa interior. Y en tiempos contemporáneos, en la actualidad, los encuentra todavía en el manto de oración de un judío ortodoxo, pequeñas borlas azules. Y en la parte de atrás del Señor, en cierta manera, se movían un poco conforme avanzaba entre la multitud. Y esta dama dice aquí, esto es muy interesante, versículo 21, véala, si tocar, en el griego ella se decía continuamente a sí misma,
si tocare solamente su manto seré salva. Ella seguía diciendo una y otra vez, conforme luchaba por agarrar esa borla, la agarró. ¿Y sabe lo que sucedió cuando la agarró? Instantáneamente fue sanada. Y dice que el Señor sintió que poder salió de él. Fue involuntario, porque todo lo que él hizo, lo hizo de acuerdo con el poder y la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Ni siquiera estuvo involucrado en esto. Él dijo, ¿quién me tocó? Antes de que supiera en su humanidad quién, ella fue sanada. Si usted ve toda la información, la sanidad, la curación vino primero, instantáneamente, conforme ella se agarró. ¿Y sabe lo que sucedió? Esta multitud y está moviéndose a la casa de Jairo y de pronto con esa mujer agarra esa borla, se congela la escena y todo sale de enfoque y solo ve a dos personas, la mujer y a Jesús. Y los otros evangelios nos dicen que él dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos dijeron, ¿estás bromeando? ¿Quién te tocó? La gente está apretándote por todos lados, velos por todos lados. Y él dijo, no, hubo alguien especial, sentí que salió poder de mí. ¿Quién fue? Ella tenía fe, ¿no es cierto? Ella dijo, si tan solo pudiera tocar eso. Dice usted, bueno, realmente no es algo perfecto, maduro. No, es casi como superstición, ¿no es cierto? Es casi como mágico. Bueno, dice usted, no, el Señor no va a responder eso. Escuche, la fe, que es como un grano de mostaza, va a mover una montaña, un monte. El Señor va a tomar una fe inadecuada como la de el hombre, que ciertamente es egoísta, y Él va a tomar una fe inadecuada como la de la mujer, que es algo supersticiosa, y va a moverse a partir de ahí para llevarla a ser fe salvadora. Él no podía dejar que esa mujer se fuera. De lo contrario, lo único que habría recordado quizás habría sido la superstición. Él tenía que incluirla, moverla, acercarla a la plenitud de una relación. Realmente no creo que ella fue sanada por su fe. Creo que ella fue sanada por la soberanía de Dios. Dios escogió sanarla. Jesús simplemente dijo, sentí poder salir de mí. Jesús sanó a multitudes de personas que no tuvieron fe. Dice usted, bueno, dice que su fe la hizo que se sanara. Oh, eso es diferente. Y dice usted, ¿qué quiere decir diferente? ¿Está listo para oír esto? Dice que su fe hizo que se sanara. Y no usa la palabra para sanidad. Ejaoimi, la palabra normal para sanidad. ¿Sabe qué palabra es usada? Sozo. La palabra significa ser salva. Su fe la había, ¿qué? Salvado. Salvado. Jesús hizo milagros por todos lados, sanó a todo mundo de todo, pero salvó solo a aquellos que tuvieron fe. Él sanó a personas que no tenían fe. Ciertamente el siervo del centurión no tuvo fe alguna, lo vimos antes. No, lo que veo aquí es el uso de una palabra única, y por cierto, Mateo, Marcos, Lucas, todos usan la palabra sozo, lo cual significa ser salvo. Y creo que hay un elemento redentor en su fe. O sí quería ella simplemente agarrarse, y era una especie de superstición en un sentido. Jesús no lo dejó ahí, Él la sacó y la salvó. El gobernante tenía un motivo inadecuado, él fue egoísta y ella tuvo una fe inadecuada. Fue superstición, sin embargo Jesús redimió a ambos. Es como el hombre que dijo, Señor, creo, ayúdame, ¿qué? Mi incredulidad. Llévame de donde estoy con mi pequeña fe y muéveme a la fe salvadora. Como puede ver, Jesús siempre conoció la diferencia entre la multitud tibia y el alma fiel que buscaba agarrarse. Él conocía la diferencia y él lo percibió cuando ella lo tocó. Jesús es accesible, ¿no es eso maravilloso? Él está disponible, Él puede ser tocado. Lo hemos estado diciendo esta mañana. Toda su ansiedad, todas sus preocupaciones, tráiganlo al propiciatorio y déjelos ahí. Nunca una carga hay que Él no pueda llevar, ¿no es cierto? Él lo toma a usted en donde está. Hay mucho más en esta historia. Apenas pudo empezar, pero no puedo pensar en un mejor lugar para detenerme el día de hoy que recordarle que Jesús es accesible, disponible y puede tocarlo usted. Pero hay dos cosas, escuche con atención, que lo van a traer usted a Él. Una es una necesidad profunda, un sentido de desesperación por su condición, y la segunda es gran fe. ¿Cree usted? ¿Ha visto su vida y ve que es menos de lo que debe ver y quiere alcanzar, quiere agarrarse, ver a alguien que la transforma? Escuche estas palabras. Como ella, querido Señor, yo también vengo, enfermo, manchado por el pecado, en medio de la multitud. No me atrevo a decirle a todos los oídos los anhelos que a ti te doy a conocer. Ayuda, ayuda, Señor de gracia. Ningún ojo más que el tuyo puede ver los montes de años que han pasado. Toda ayuda humana es en vano, pero tú puedes sanar mis heridas y secar mis lágrimas. Oh Dios, si yo tan solo pudiera tocar tu virtud salvadora alma a alma, entonces así
podría ser ayudado. Que todos los hombres sepan que Jesucristo me ha hecho entero, me ha sanado. Usted puede tocarlo. Él está disponible. Él está accesible. Él es Dios moviéndose en este mundo vivo para tocar su vida. Oremos juntos. Nuestro Padre, qué agradecido estamos de que veniste a este mundo y tú estableciste tu tabernáculo con los hombres, que tú no eres el Dios de los deístas que le dio cuerda a todo y se fue y todo se está desintegrando. Que algún día la maldición será revertida. Algún día no habrá más dolor y tristeza y enfermedad y lágrimas y muerte. Y Señor, gracias por demostrar eso. Gracias por tu poder para resucitarnos. Gracias por lo que hemos aprendido de cómo tú llevas a cabo tu obra con personas. Gracias porque eres un Dios al que podemos venir, un Dios que viene a nosotros, un Dios que puede ser tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades, que se preocupa, que es sensible, que ama, que tiene compasión. Aquellos de nosotros que hemos sentido nuestra necesidad profunda, hemos venido a ti con fe y hemos sido redimidos. Y oramos por aquellos que están congregados en este lugar, cuyas necesidades no han sido satisfechas, que sienten el dolor, el sufrimiento, que todavía no se han movido hacia ti, que hay un sentido tal de desesperación que no haya otro lugar al cual acudir, a nadie más a quien acudir más que a ti. Que tú tomes su fe simple y la lleves a florecer a una fe salvadora plena. Señor, haznos estar agradecidos. Como oímos antes en la canción, sabemos que moriste, sabemos que resucitaste, que le contemos a otros que necesitan saber que tú estás disponible para ellos, para darles vida abundante y eterna. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Cristo. Amén. Cristo. Amén. Cristo. Amén. Cristo. Amén. Cristo.